Para hacer este tipo de fotografías. El nuevo 1770 es una serie de observación y soy bióloga, soy fotógrafa desde hace 5 añitos y ahora hablaremos bastante de fotografía y de bichos, ¿vale? Así que allá voy. Desde que me sumergí desde hace poco a lo que viene a ser la fotografía de fauna salvaje, siempre he pensado que hay una frase que describe muy bien mi intervención en ella y es la siguiente, que no funciona. No sé por qué, no está pasando. No, no pasa. Ahora lo tienes. Aquí, ahí estamos. A ver si funciona. Aquí estamos. ¿Funciona? Sí. ¿Qué es? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y es que en realidad, bueno, nuestra herramienta, los biólogos y también los apasionados de la fotografía, lo usamos sobre todo como toma de conciencia para despertar mentes y abrir ojos. No solo eso, sino que cuando fotografiamos una especie, cada una de ellas tiene una historia que contarnos y cuando la sensibilidad que retransmitimos con nuestra imagen consigue explicarla por sí solo, yo ya creo que he ganado en esto porque finalmente podemos dar a la conservación la importancia que se merece y sobre todo aportar nuestro granito de arena en lo que viene a ser la conservación de la biodiversidad. A mí, como a todos los pajareros que os encontráis aquí o también los apasionados de la naturaleza, os gusta pasar mucho tiempo, muchas horas en el campo. Y eso significa descubrir los secretos de la naturaleza. Pero lo más importante es saber escucharla, porque es la única forma con la que podremos retransmitir todos estos secretos a la gente que aún no los conoce. Y para hacerlo yo utilizo mucho las redes sociales. Entonces todas estas fotografías que veis aquí son mías, las cuelgo en mi Instagram, también en Facebook, pero sobre todo Instagram, que es lo que ahora más está de moda. Y no solo utilizo las mías, sino que también en mis historias cuelgo de otros autores, ya que creo que en este mundo de la fotografía de conservación es muy importante no tener en cuenta tanto la competencia, sino la importancia que tenemos para ejercer una buena comunicación de cada una de sus fotografías. Así que cuando a mí me llama la atención una de ellas, procedo sobre todo a compartirla y hacer que llame la atención también de mi público. Pero por lo que hace a mis fotografías, lo que creo más importante es la capacidad de romper mitos, de desmitificar a muchas especies, sobre todo, por ejemplo, convertir a un lobo en un aliado, en una serpiente que deje de ser un enemigo y, por ejemplo, una araña que a muchos de nosotros nos puede dar asco, nos puede dar miedo, que pueda despertar algo más que simpatía también. Junto a romper mitos también es muy importante crear vínculos y creo que las imágenes un poco especiales, diferentes, quizá con un colorido que puede aportar nuestro equipo de Fuji, puede llegar a crear vínculos, no solo con nosotros mismos cuando estamos realizando esa fotografía, sino también con los que las ven. Y pensar que en un futuro ellos también podrían hacer esta fotografía o por lo menos conocer algún dato de ella. Estas dos frases, junto con dar voz, es la parte más importante de la conservación, ya que estos animales no la tienen y nosotros tenemos esa capacidad de poder llegar a ellos a través de una buena fotografía. Lo más importante de todo cuando fotografiamos es darnos cuenta que una fotografía no solo se captura, sino que también enseña. Es muy importante en este campo la divulgación ambiental y también la educación de la naturaleza, ya que sin ella no podríamos llegar más allá. Entonces, el objetivo que tengo hoy, aquí en esta charla y también mi objetivo habitual cuando estoy colgando fotos en las redes sociales, es demostrar que una fotografía te puede llegar no solo por su imagen, sino por lo que expresa, es decir, por su acción o por lo que a ti te hace sentir. Y sobre todo es muy importante también saberlo comunicar, no solo una imagen a veces no te demuestra mucho más que eso, pero si además le explicas, le das unos datos o una curiosidad, que es lo que haremos hoy, creo que puede llegar mucho más profundamente. Entonces empezamos con un par de fotos de bichos, que los que ya sabéis identificarlos sabréis que esto es un ruiseñor peche azul. La verdad que yo no lo había fotografiado bien nunca, y me fui un poco lejos para fotografiarla, de hecho no hacía falta porque en Cataluña se puede ver perfectamente, pero un amigo me invitó a ir a la Sierra de Guadarrama y entonces me fui para Madrid a observarla. Una de las curiosidades que me asombró más es que me dijo, la vamos a reconocer no solo por su pecho azul, sino por su canto y su vuelo, pero sobre todo por su canto. Y es que tenía mucha razón, ya que esta especie puede llegar a reproducir más de 50 cantos en su propia melodía, y va desde emular sonidos que hace la melodía de la propia alondra o de la tarabilla, del sonido de alarma. Nosotros cuando la vimos por primera vez, es verdad que subimos una
una turbera enorme hasta arriba del todo, entonces yo no sabía que esta especie se veía a tanta altura y nos sorprendió el hecho de que estuviera pues, mezclada con tantas otras especies y la identificamos sobre todo por el vuelo que hacía. Este vuelo lo hace en picado y canta mientras vuela, que es muy sorprendente porque no muchas aves lo hacen, pero sobre todo lo que hace es cantar con la colita en alta y es cuando su silueta se puede desmitificar totalmente y encontrarla. Y muchas veces para localizarla usamos la cámara también como prismáticos, porque al final con un 150-600 pues llegaba totalmente a encontrarla. Cuando os digo que no hace falta irse muy lejos para sacar una buena foto, esta foto de hecho está hecha en el Delta del Ebro, aquí al lado, y es que yo he pasado muchos años fuera, he estado más de 5 años totalmente con otro equipo fotografiando y he estado por Europa guiando grupos de fotógrafos de todos sitios internacionales. Y una vez ya terminas esta experiencia, la verdad que ha sido preciosa, pero ya tenía ganas de volver a casa, te das cuenta que no hace falta irte muy lejos para fotografiar algo. De hecho, gran parte de mi primavera y de mi verano y de hasta ahora he estado en el Delta del Ebro sacando muchas de las fotografías que veréis. Por eso os decía antes que una cámara no es solo una cámara, aunque muchos de nosotros ya la sentimos como una prolongación de nuestro brazo, es mucho más, sirve no solo para conseguir premios, que muchas veces muchos fotógrafos de fauna salvaje nos dejamos llevar por esa vía, y es importante saber hasta qué punto es necesario o es importante sacar un premio si pone en riesgo la conservación de una especie. Y no solo eso, sino también ser consciente de tu responsabilidad, porque con una buena comunicación puedes hacer que una especie se conozca y que deje de estar en riesgo de extinción. A mí esto me pasó, es totalmente otra experiencia que os voy a contar, pero cuando yo estuve viviendo mucho tiempo en Extremadura, me pilló la cuarentena en el Parque Nacional de Monfragüe y con la empresa que antes trabajaba, yo ejercía de guía turística, pero en esa época no podía hacerlo porque no había nada de turistas que quisieran ver la fauna. Entonces, esos meses, desde, me parece que empezamos en marzo, la cuarentena ya más heavy, más potente, hasta final de año estuve sola y por lo tanto tuve mucho tiempo que podía compartir con la fauna. Al final me llegó en total primavera y yo abría la puerta y había una primavera que explotaba delante de mi puerta. Me di cuenta que, claro, al pasar tanto tiempo siguiendo rastros, viendo nidos, yo fotografiaba mucho, día, noche, o sea, me pasaba las horas en el Hive porque al final no tenía más que hacer. Y compartir para mí estas imágenes con las redes sociales y con un mundo que no podía ver nada más que su tejado o un poco más allá de su ventana, yo me convertía en su vía de escape. Y recuerdo pues, esa emoción de sentir que no solo era una fotografía la que estaba sacando, sino era una responsabilidad porque tenía a una gran parte de mi público mirándome y mirando las fotos que sacaba. Y bueno, ahí fue un poco el inicio de mi vía, mi parte de intentar conservar la biodiversidad con la fotografía. Por eso os digo que el poder de la comunicación es muy grande, a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos, que podemos llegar a tener entre una exposición, un premio o unas redes sociales, y es muy importante saber qué es lo que tenemos entre manos. Esta fotografía me la hicieron una vez llegué a lo alto de la colina donde se veía el pechiazul de antes. Ya podéis ver que por la foto es una cámara muy ligera, así que es importante eso remarcarlo. Y lo que os quería contar es que no solo yo terminé la carrera de biología y me fui de viaje solo con la teoría aprendida, sino que volví pajarera. Pero lo mismo me pasó con la cámara, yo empecé a fotografiar, me fui con una cámara y, aunque suene un poco egocéntrico, puedo decir ahora que regresé fotógrafa. Y bueno, para todos la fotografía es un camino de cambios constantes, es evolución, porque así como yo cuando era pequeñita, mis padres, mis tíos, mi familia me llevaban de excursión y empezaba pues, con estas cámaras de carrete, digitales, me iba a fotografiar, pues esto es en la Isla del Aire en Menorca, para los que habéis estado, que hay unas lagartijas melánicas, pues las estabas fotografiando, pero eran imágenes que sacabas desde lejos solo para decir, ostras, identifico esta especie. Luego, cuando ya empecé la carrera de biología, se convirtieron más en retratos, en macros, buscaba más el detalle para poder ejercer, luego pues, crear un documento, crear un artículo, un trabajo. Y ya cuando me embarqué en todos estos viajes, tanto independientes como luego con mi ex empresa, descubrí que la fotografía era un arte, que no solo te servía para aprender hasta qué punto puedes aproximarte a una especie, saber cuál es la distancia máxima, sino también empezar a jugar. Es un juego, es un hobby para muchos, pero también puede ser una profesión, como muchos de los que estamos aquí. Y en realidad te empieza como un juego, como una diversión de probar desenfoques, tirarte por el suelo, llenarte de arena, pero sobre todo sacar cosas diferentes, cosas únicas. Esta fotografía, antes lo he hablado con un compañero que hay aquí, pensaréis todos que está hecha pues, quizá en un bosque o en algún sitio un poco lejano. Está hecho en Barcelona, está hecho con un amigo que está aquí,
y la verdad es que está hecha en un cementerio. O sea, todos pensaréis, qué habitual, ¿no? O sea, un búho que se ve en un cementerio, parece una historia de miedo. Pues ese es otro de los mitos que intentamos desmitificar hoy, porque al final los cementerios cierran a las 6 de la tarde, ellos encuentran totalmente la tranquilidad para poder cazar sus ratoncillos, y es verdad que es un cementerio bastante turístico, donde hay bastantes pues, ingleses o americanos que pasan por ahí porque se fotografían todas las tumbas o las figuras que hay grandes, y cuando a mí me vieron con pues, el teleobjetivo que llevaba, se asombraron un poco, ¿no? De qué estás fotografiando. Y es que estaba tan escondido entre las hojas del tejo, que es lo que podéis ver, todos estos destellos amarillos, que costaba verlo, debido a su camuflaje. Esta fotografía, la técnica que usé, física, es muy divertida, no solo por el hecho de que bueno, yo me tuve que poner de puntillas, apoyar el brazo con el mismo que fotografiaba en una de las verjas, de las rejas, y esperar a que soplara un poquito de aire para solo conseguir su cara. Y no solo eso, sino que a veces cuando estamos fotografiando la naturaleza salvaje tenemos que contar con el factor suerte, y es que me guiñó un ojo, que en realidad si lo pensamos bien es que le estaba dando la luz en el reflejo de las 4 de la tarde y le molestaba. Y como curiosidad de esta especie de un búho chico, es que estas orejas que veis tan largas no son orejas, son penachos cefálicos. Se les llama así porque son una agrupación de plumas que podéis ver que captan el sonido, lo hacen como si fuera eco y luego lo retransmiten por el canal auditivo hasta casi el ojo, que más o menos se encuentra ahí su oído real. Y tienen un oído tan desarrollado que puede llegar a captar 10 veces más el sonido que un humano. Esta ya es literalmente en el delta del Ebro, es donde he pasado gran parte de esta temporada. Es un chorlitejo patinegro y aquí empieza un poco la parte de la conservación, porque yo durante todo este tiempo que dejé de trabajar como guía turística me empecé a meter dentro de un voluntariado con GEPEC, que es una asociación de protección de la naturaleza, de algunas especies que tenemos, y entre ellas se encuentra el chorlitejo patinegro, que es un limícola migrador que pasa toda la temporada de verano aquí en nuestras costas mediterráneas. Esto es un problema porque tiene muchas amenazas y entre ellas es el uso recreativo de sus playas, de sus costas, que hacen que él, que está muy acostumbrado al ser humano, como veréis a continuación, haga sus nidos pues, alrededor de personas que están poniendo su toalla justo al lado, o junto con perros que van desatados, paseantes que no se dan cuenta que los pisen. Y este es el tipo de fotografía que a mí me gusta hacer. Esta foto ya te das un poco cuenta de la convivencia que tiene con el ser humano, no solo con el ser humano, sino con personas con mucho dinero, porque aquí podéis ver un Audi, pero lo que más nos llama la atención es el hecho de que pueda seguir conviviendo con este tráfico, con este ruido, con estos colores, destellos de luces, y es que lo hace. Entonces aquí es donde tenemos que darnos cuenta nosotros también de la importancia que tiene tenerlo tan cerca, ya que al final es un pájaro limícola que a final de temporada se va a ir, y quizá se va a ir con menos ejemplares debido a estar tan cerca de la humanidad. Una curiosidad de esta especie es que, bueno, este es un macho por el colorido que veis aquí tan negro, pero es una de las pocas especies quizá del mundo animal, porque en avifauna se da un poco más, que se dan el relevo entre macho y hembra. Entonces, en este caso, este estaba cazando insectos mientras la hembra cubría los huevos, pero se acostumbran a dar el cambio. Y por eso os digo que conservar es conocer, porque ahora, por ejemplo, habéis conocido el chorlitejo patinegro, para los que no lo conocíais, y sabéis un poquito más. Quizá ahora cuando lo veis y estáis poniendo vuestra toalla diréis, ostras, quizá tengo que seguir la normativa, que es ponerme a unos metros más allá, vigilar las cuerdas que ponen, que no se puede pasar más allá de estas cuerdas, y ya sabréis un poquito más. Entonces, a ver si con esto vamos conservando. Y bueno, esta foto está hecha a ras de suelo, es lo que os decía, yo quedaba con el ombligo hasta lleno de tierra, los bolsillos todos para poner a la lavadora, pero se conseguían imágenes pues como la siguiente. Siempre existe un antes y un después, que ahora os lo explicaré, pero me refiero al saber, al conocer. Vosotros quizá hace unos minutos no conocíais la problemática que puede tener esta ave, ahora lo hacéis. Y no solo eso, sino que yo lo vivía muy de cerca, muy en el campo, porque al no solo ser voluntaria, sino también estar fotografiándola, en nuestra asociación tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí se pasan las imágenes. Entonces, por eso os digo que es muy importante también fotografiar para identificar ejemplares o identificar pues, novedades, cambios en el ecosistema. Nosotros en este grupo de WhatsApp, cuando nos pasan una imagen de un nido o de un nuevo encuentro de un ejemplar, pues nos hacía mucha ilusión. Lo peor venía después, saber que estáis en una época donde viene una verbena de San Juan, que le llamamos aquí, donde es pues, petardos, ruido, fiesta en la playa y sobre todo hogueras que daban lugar a que muchas de estas especies, muchos de estos ejemplares que nacían no serían los mismos que regresarían a casa al sur.
Esta es la fotografía que os digo, donde se aprovechan mucho los desenfoques de la arena. Es muy interesante tirarse por el suelo, aunque parezca muy sucio, los resultados son impresionantes. Y esto es una canastera. Parece una golondrina, pero se puede identificar perfectamente que por su collar, por esta garganta que tiene tan colorida, se trata de un ejemplar que no está aquí todo el tiempo, también llega por migración. Y por lo tanto también tenemos que aprender a identificarlo para cuando nos lo encontremos, ya que vive en los mismos hábitats que los anteriores. Pero ella os dará la clave para saber cuándo la estáis fotografiando desde demasiado cerca. Y es que hace un tipo de técnica disuasoria en que abre las alas completamente para avisarnos que quizá estamos muy cerca de algún nido, que nos costará mucho verlo porque es totalmente camuflado en la arena. Ella, cuando hace este aviso, enseña toda su envergadura alar para que sepamos lo grande que es, aunque nos parezca pequeña cuando abre las alas, la verdad que es un pedazo de pájaro, y después procede a hacerse la herida. Aquí no se ve muy bien, porque la verdad que cuando ya hace estas formas, estos avisos, es mejor irse, pero acostumbra a arrastrar una de estas aves, de estas alas, y hace como si la tuviera rota. Entonces se va acercando hacia ti, aunque parezca extraño, porque tú eres un enemigo, tú eres como si fuera un zorro que va por su nido o un fotógrafo. Al final somos enemigos de la fauna porque a veces llegamos a poder molestarla y te está avisando de que te estás pasando. Entonces, cuando ella se acerca un poquito más a ti y el enemigo la ve como un zorro, la ve como una presa fácil, ella vuela y se va un poquito más allá y vuelve a hacer la misma obra de teatro de volver a acercarse al enemigo. Hasta que finalmente el zorro, por ejemplo, está muy cansado, muy aburrido de este teatro, de esta obra rutinaria que todo el rato lo deja sin comida y decide irse. Pero es que no solo ha hecho que la canastera se salvara, sino que también te ha distraído lo suficiente para que el nido esté ya casi a 100 metros de distancia. Y bueno, cuando os digo que he fotografiado mucho en el Delta del Ebro, pues es verdad. Esto ya es en principios de verano, me parece, y eso lo sabemos por los colores del paisaje. Estos colores se pueden usar perfectamente en cualquier fotografía, se pueden hacer pannings para que te salga todo el ambiente rosado y la ave en movimiento, se pueden hacer claves altas cuando se encuentran cerca de una laguna con el día nublado y se pueden hacer retratos pues como vendría a ser este. A mí me llama mucho la atención esta planta, que es la salicornia. Es una planta que crece en ambientes un poco desérticos, aprovechando la salinidad y a la vez el agua dulce. Entonces, literalmente en un delta crece perfectamente. Y cambia con la temporada. Como ya era verano, se empezaba a poner de color rosa, pero luego veréis en otra fotografía, ya que el delta está lleno de esta planta, que es de color verde. Lo más interesante de esta foto es que para los pajareros, claro, yo que os diga que este es un juvenil no os va a sorprender, pero para los que no lo conozcáis, este es un flamenco joven, ya que normalmente, si lo fotografiamos en modo adulto, está de color rosa, se casi camuflaría con el fondo. Y eso lo hace de una forma bastante peculiar y es debido a su alimentación. Como es una ave filtradora que se encarga de remover las patas por el fango, por el barro y conseguir sacar algunos crustáceos de ella, y cuando los come, también deja ir toda la arena que no le interesa y se queda solo con el crustáceo. El crustáceo tiene carotenoides, que es un pigmento que le da a la piel este color rosáceo. Pero como este es un ejemplar joven, aún no ha adquirido una buena alimentación, no ha comido suficientes carotenoides y por lo tanto crustáceos y por eso lo vemos de color blanco. Pero en cuanto ya se haya desarrollado, ya se mantenga totalmente bien alimentado, bien nutrido, lo vemos de color rosa y es cuando vemos a un ejemplar adulto de flamenco. Esta fotografía, de hecho, la hice hace una semana, literalmente no se ve muy bien, pero hay unos colores rosáceos por aquí abajo, ya que la hice al atardecer, justo cuando terminó el Delta Birding Festival, por si alguien estuvo por allí, y se trata de un correlimos tridáctilo. Los correlimos se les llama también correplayas porque siguen las olas de arriba abajo buscando siempre alimento. Cuando la ola baja, ellos meten su pico hasta el fondo de la arena para poder sacar los bichitos que se esconden en ella. Y se llama tridáctilo sobre todo pues porque los correlimos de normal tienen cuatro dedos en cada pata, pero este se ha desarrollado de forma que ha perdido uno. Os aconsejo mucho ir al Delta del Ebro no solo en las horas en las temporadas donde hay mucho pájaro, sino en las horas donde la luz es muy divertida, cambia totalmente a cada minuto y si ya cogéis un poco de nubes, pues aún mejor, pero nosotros teníamos un atardecer perfecto, precioso y es lo que da este color más rosáceo de la fotografía. Aquí os decía otra vez el tema de la salicornia, aquí ya era finales de abril me parece y por lo tanto la veis más verde
Y se trata de un archibebe, es un ave muy común que la vemos en el delta, que normalmente cuando está anidando, cuando está en pareja, no es muy social, no se mueve en grupos sociales y por lo tanto no se mezcla ni con los otros flamencos ni con los correlimos que habéis visto antes, sino que se mantiene casi siempre sola o con la pareja. Y eso es la facilidad que nos da poderla fotografiar sola, mientras que los correlimos que hemos visto antes es muy difícil cogerlos solo porque siempre se mueven en grupo. Esta foto está hecha con un macro que me dejó Fuji este verano y es muy interesante también la historia del animal, del insecto que fotografié. Se trata de un abejorro carpintero, que es una especie totalmente, bueno, es como un abejorro normal, muy peludo, mucho más grande y de unos colores impresionantes. Los encontramos en los parques urbanos de Barcelona, de casi todas las ciudades de aquí de España. Pero lo que más interesa es que solo se ven estos colores violáceos de las alas membranosas cuando vuela. Yo tuve la suerte que me lo encontré muerto, así que pude jugar bastante con él. Y lo que hice es llevármelo con una bolsita, siempre llevo bolsitas en la mochila, soy así de friki, me lo llevé a casa, mi madre se asombró como siempre de todas las cosas que le llevo a casa, sobre todo de animales, y jugué un poco con él. El juego es bastante divertido porque está hecho encima de esta planta que podéis ver, que es un trébol purpúrea, y que bueno, tenía mi madre en la terraza, yo se lo cogí, me lo llevé para dentro de casa y cerré la ventana. Es una técnica, os digo, divertida, porque si se hubiera grabado un timelapse de cómo yo daba vueltas alrededor de la maceta hasta encontrar el ángulo perfecto en que se filtraba la luz por la ventana, podría haber sido muy divertido. Así que finalmente conseguí el punto perfecto donde la luz que entraba, el haz de luz que se filtraba a través de sus alas, daba el color azul que era el que quería encontrar. Y aquí llegamos un poco a la fotografía con gran angular, que también me la han dejado este verano, y he estado probando pues, cosas nuevas. En realidad la fotografía es para probar y para eso estábamos. Me interesaba mucho empezar a sacar el entorno de muchas especies vulnerables como esta, que es un cangrejo de río, que lo tenemos en toda la península ibérica, pero está catalogado como vulnerable por el hecho de competir con otro cangrejo, que es el cangrejo de río, bueno, el americano, el que todos conocemos totalmente rojo, que le transmite un hongo y que por lo tanto lo mata. Entonces, no solo lo mata esto, sino la pesca ilegal, también el efecto de contaminación que tenemos en los ríos o la creación de presas. Y además, si ya lo sumamos con otras especies invasores como es el bisón americano, pues ya acabamos totalmente con ella. Entonces, es muy difícil verla. Nosotros la encontramos en las Dolomitas, donde he pasado este verano, y enseña un poco, quizá hasta se podría haber visto más con el gran angular, pero te muestra que son aguas muy limpias y casi es un bioindicador del estado de los ríos. Con el mismo gran angular también jugué con un ciervo volante hembra, que la verdad también están totalmente en estado vulnerable alrededor de Europa por el hecho de la desforestación que tenemos, la gran explotación del bosque, ya que ellos se alimentan de cortezas de árboles podridos y por lo tanto viven en bosques maduros, bosques que normalmente se acaban talando y se acaban creando pues, para nuevos cultivos o para sacar esa madera y comercializar con ella. La curiosidad de estos coleópteros es que siguen un poco el cortejo que hacen también los cérvidos que encontramos aquí en la península ibérica, ya que los machos, en este caso ya os he dicho que esta es una hembra, los machos tienen unas cuernas enormes, muy muy grandes, y los dos machos que se enfrentan se ponen los dos encima de la corteza de madera en la que estén viviendo, y el primero que caiga de esta rama, de esta corteza, es el primero que pierde, y por lo tanto el ganador es el que se queda encima y que también se queda con la hembra. La otra parte así más fea que digamos de este coleóptero es que él también aprovecha estas cuernas para pues, localizar lo que se mueve alrededor de sí, lo utiliza como tacto. Y cuando ya está muy desarrollado, es muy grande y por lo tanto seguramente es bastante viejo, no solo se muere de vejez, sino de hambre, porque sus cuernas chocan contra la madera podrida y no puede conseguir alimentarse. Entonces, para que lo sepáis todos, si alguna vez lo veis, intentamos no tocarlo mucho porque es una especie muy vulnerable y que ahora mismo sufre toda la degradación de su entorno como amenaza. Aquí otra foto más, que son las que estoy empezando a jugar con ellas, que son los anfibios, pero sobre todo el entorno en el que se encuentran, de forma que demuestren alguna cosa más. En este caso ya podéis ver que es en una carretera de noche, donde está la señal de 10, también de gravilla, de no correr porque estamos en las Dolomitas y cae piedras por todos sitios, pero la amenaza más fuerte de los sapos, de los anfibios en realidad en general, son los atropellos. Y muchas veces ocurren de noche, que es cuando salen un poco a experimentar, a buscar, a cazar y sobre todo a vivir la humedad que hay en el ambiente.
También es muy importante cuando lo manipulamos saberlo tocar, saberlo manipular y si no sabemos evitar el contacto. No solo porque es necesario usar guantes, porque nosotros en nuestros pies o en nuestras manos cuando vamos paseando por el bosque podemos coger hongos y transmitírselos y eso les crea una enfermedad que se llama quitridiomicosis que los mata, literalmente. No solo eso, sino que si hemos estado fotografiando un sapo, una rana arbórea, cualquier otro tipo de anfibio, al usar los mismos guantes podemos transmitirlos. Entonces, primer aviso, manipularlos lo mínimo posible. Si los encontráis que están cerca de la carretera, les sacáis una foto. Si queréis cogerlos, sobre todo 1 o 2 veces y los dejáis en paz. Porque ya veis que también, hasta dejándolos en paz, os crean una foto increíble con flash. Y finalmente llegamos a la parte quizá que a mí más me gusta de esta charla, y viene a ser Svalbard, viene a ser pues el rincón ártico de 78 grados norte, literalmente en el polo norte, más allá del círculo polar ártico, donde empezó mi aventura con Fujifilm. Pude probar, como os he dicho en la entrevista, pues condiciones de humedad, condiciones de viento, de hielo, de agua, de tormentas árticas, de nieve, de todo, completamente de todo. Este es un glaciar que se encuentra en una de las zonas más aisladas en las que se puede llegar con moto de nieve. Y me impresionó mucho las formas con las que se puede ver estas estalactitas que caen, los itinerarios laberínticos de hielo que se han creado cuando cambian las temperaturas, entre que el agua viene y va. Y fue una pena no poder aproximarnos un poco más, porque esta foto está hecha también con teleobjetivo, porque llega un momento dentro de este glaciar, que forma una muralla muy extensa, donde se empieza a rellenar todo de agua. Entonces no te puedes acercar más, porque pues, básicamente estamos ante un cambio climático y se muestra cada vez más en el Ártico. De hecho, la ciudad en la que nos encontrábamos viviendo, que se llama Longyearbyen, que no sé si lo he pronunciado bien, es el punto global dentro del planeta que se calienta más rápido. Tenéis que tener en cuenta que se ha calentado 5 grados en los últimos 20 años y resulta que es el Ártico, o sea, atención, el Ártico se muere. Y bueno, cuando hablo de Ártico, al final no me puedo olvidar del oso polar. En Svalbard viven más de 3.000 osos polares, viven más osos que personas en este archipiélago. Y nosotros no lo pudimos ver porque pues, a veces tenemos también mala suerte. Entonces lo que sí que pudimos ver son sus huellas, salían todas ensangrentadas al principio, pero estaban desde muy cerca y no se podían ver. Las vimos desde una embarcación, desde un barco, y salían desde una carcasa de reno que hacía pocas horas que había matado, que había devorado. Y la verdad que fue bastante impresionante ya solo verlas, así que no me imagino los que habéis visto un oso polar cómo es la sensación por dentro. Esta foto está hecha desde el coche, de hecho lo podéis ver un poco por el ángulo, que está fotografiado directamente desde un vehículo, y no porque no nos pudiéramos aproximar a él, porque la verdad que los renos están muy acostumbrados a las personas, todos los animales de Svalbard están acostumbrados a la gente porque no los cazan, entonces es un archipiélago completamente natural, que no lo era mucho antes, ya que muchos habitantes en sus casas tienen todo de pieles de todos los animales que podéis ver ahora a continuación. Pero este estaba muy tranquilo. No nos aproximamos porque me gustó mucho la fotografía un poco más de ambiente, de poder ver este desierto ártico que se encontraba a su alrededor. Y la curiosidad aquí es que aunque penséis que es un reno, es una rena. Eso se debe a que los renos son los únicos cérvidos de todo el planeta que pueden tener cuernas tanto macho como hembra. Eso nosotros lo hemos sabido porque también hemos vivido en el continente europeo, en Noruega, y bueno, también los hemos visto, pero son completamente diferentes, ya que estos renos son enanos. Durante los últimos 20 años, y debido sobre todo al cambio climático, estos cambios de temperatura que hay en invierno y en verano, se han ido desarrollando para ser más eficientes fisiológicamente, y eso ha dado lugar a que sean más pequeños, para que puedan conservar más la temperatura. Pero la parte más curiosa que os decía de esto del género de estos cérvidos es que las hembras en esta temporada, que era abril, las tenían porque los machos las acababan de perder y así podían protegerse, defenderse de machos que estuvieran en pleno éxito sexual y también de poder proteger a las crías y su alimentación. Entonces, para que os hagáis una idea, cuando en octubre veis un reno con cuernas es un macho y cuando lo veis en primavera o finales de primavera acostumbra a ser una hembra. También otra curiosidad es que por esta regla de 3, los renos que lleva Papá Noel son renas. Y esta fotografía fue la primera que saqué una vez salida del aeropuerto. La verdad que es que ahí te sorprende la fauna, vayas donde vayas, es flipante. No sé si podéis ver bien que hay una pequeña raya rosa
y esto se debe a que fuimos en época que empezaba el sol de medianoche, pero también en época donde terminaba la noche polar. Eso quiere decir que se terminaba un periodo de 24 horas sin luz y empezaba uno de 24 horas con luz. Por lo tanto, nos encontrábamos justo en el medio para poder tener pequeñas horas de amaneceres y de atardeceres. Así que esta foto está hecha entre las 8 o 9 de la tarde, tumbados en el suelo, fotografiando a una perdiz que está normalmente acostumbrada cuando hay mucha nieve a crear madrigueras bajo sus pies, unas madrigueras que crea ella misma con su pico de entre 60 y 90 centímetros, y que ahora, debido también a que ella se estaba un poco aclimatando a estos cambios de temperatura y de luz, se estaba casi durmiendo delante nuestro. De hecho, poco después se despertó para empezar a buscar alimento junto a su pareja, y nosotros aprovechamos esa luz que había tan de contraluz para poder hacer esta foto. También es verdad que yo aquí aproveché a cambiar la temperatura de la cámara para poderla hacer aún más caliente. Esta foto está hecha en barco, así que podéis ver un poco la estabilidad con la que cuenta la cámara, ya que no está movida. Es verdad que jugué mucho con muchas ráfagas y con una tarjeta de memoria con bastante capacidad, pero lo más interesante es que nosotros estábamos en un barco que iba directo hacia una morsa, ya la había encontrado, entonces íbamos a fotografiarla. De hecho, no os he puesto la foto de la morsa porque a mí como pajarera me impacta más esta. Y la gracia de todo esto es que cuando nosotros empezamos a ir hacia la morsa nos empezaron a rodear grupos de muchos pájaros. En un principio, acostumbrados al Mediterráneo, nos hubiéramos pensado que eran gaviotas, pero cuando empezamos a ver esta nariz tubular que tienen, nos dimos cuenta que eran fulmares. Los fulmares boreales casi siempre se encuentran dentro del océano pescando y muchas veces siguen a los barcos de pesca porque tienen una nariz tan desarrollada, un centro olfativo tan fuerte, que pueden llegar a sentir a 25 kilómetros de distancia el aceite de pescado y por lo tanto saben perfectamente que un barco de pesca les lleva a los peces. No solo eso, sino que esta especie puede llegar a sentir, digamos, la cadena trófica de su alimento. Es decir, él caza peces, los peces cazan un pequeño crustáceo que se llama krill, que son como gambitas, que ahora mismo también está sufriendo el cambio climático, subiendo cada vez más al norte, por lo tanto también hay cambios en las rutas de las ballenas, pero esto ya es otro tema. Y este krill a la vez se come un fitoplancton, una pequeña alguita, y cuando libera la sustancia de comerse el fitoplancton, ellos lo huelen, para que veáis lo desarrollado que tienen esta nariz. Pero bueno, vuelvo un poquito a la técnica de fotografía, y es que ahora, de hecho, luego os he puesto un vídeo para que lo podáis ver, pero conociendo la rutina de una especie, la etología en este caso, podemos llegar a entender cómo y cuándo podemos fotografiarla. Mi intención otra vez era sacar el fiordo de fondo, pero es verdad que muchas veces cuando intentamos fotografiar una especie en vuelo nos centramos 100% en su retrato. Yo lo que empecé a ver es que la especie siempre, el fulmar, daba vueltas, daba círculos siempre cada vez más cerca de la morsa y por lo tanto siempre seguía al barco. Entonces, con el seguimiento del ojo que tiene del pájaro esta cámara, Fuji, pude hacer una serie de ráfagas hasta al final conseguir la que la quería en fondo blanco, pero con un poco de fiordo alrededor. Aquí podéis ver la situación en la que nos encontrábamos, donde yo utilizaba mi pierna como trípode y aún así se movía muchísimo el barco, no solo porque estaba apoyada en literalmente hielo, sino pues por la sal, el mar, todo un poco iba en nuestra contra, pero es lo que os he dicho antes, que cuando encuentras la cámara que se adapta tanto al peso que buscas como también a las condiciones meteorológicas que puede llegar a combatir, sabes que vas a sacar la foto. Y aquí llega la estrella. La estrella para mí, lo más fuerte de ir al Ártico para mí era ver el zorro ártico y no solo verlo, sino sacar esta foto, donde solo se ve blanco, porque en realidad estaba cayendo una tormenta de nieve que acojonaba un poco. Y bueno, lo que más me interesaba de esta especie es verla en directo, porque siempre ha sido mi animal favorito y así como muchos van a Svalbard para ver el oso polar, yo iba para ver el zorro. Lo más interesante y curioso de esta especie es que, claro, vive literalmente en la nieve. Y es que cuenta con un manto, con un pelaje que está formado por pelos que están vacíos por dentro. Cuando es la noche ártica y por lo tanto no necesita protegerse de la luz ultravioleta, no tiene nada de melanina dentro de ellos. Pero cuando empieza a llegar el sol, las temperaturas cambian y por lo tanto tiene que protegerse de ella, se llenan. Es por eso que durante esta época, en que aún nos encontrábamos a finales de invierno, principios de primavera, sus pelos estaban vacíos por dentro y eso le aporta esta capa de aislamiento tan fuerte que puede llegar a estar durmiendo bajo menos 50 grados centígrados. Aquí podéis ver que la piel ya cambia un poquito
Y es debido a esto que os decía, de que algunos individuos están más evolucionados en lo que hace al sistema fisiológico que otros, y por lo tanto, por eso ir a Svalbard en plena primavera es un momento perfecto, porque te encuentras un poquito de todo. Entonces, este animal ya estaba empezándose a adaptar con tener melanina dentro de este pigmento que nos protege a todos de la luz ultravioleta y poder llegar a sobrevivir en las futuras próximas condiciones que se darían de primavera-verano. Aquí ya podéis ver que los copos de nieve se empezaban a ver, aún así el sensor, el enfoque no cambiaba, no variaba y por lo tanto podía mantener, teniendo insertada la función de cara de mamífero, de cara de gato, de perro, al zorro ártico totalmente enfocado. Llegamos al momento detrás de las cámaras para que podáis ver no solo cómo de mojado estaba mi objetivo y lo bien que resistió, sino también pues, la distancia a la que estábamos, lo que os decía, que están muy acostumbrados, que al final tienes que moverte sin hacer movimientos bruscos y por eso las guías de fauna son muy importantes, guías y mujeres y hombres en este caso, y son muy importantes para guiarte literalmente hasta poderte acercar al animal sin molestarlo. Y aquí podéis ver un vídeo grabado por el móvil donde se ve perfectamente la distancia a la que estaba y cómo se estaba literalmente durmiendo bajo la tormenta de nieve. Y ya vamos llegando al final de conferencia, entonces primero os quiero enseñar un momento muy mono que yo también grabé con mi cámara para también enseñaros un poco de lo que viene a ser la videografía. Yo me estoy iniciando también en este tema, pero pude ver cómo se podía grabar en cámara lenta y sobre todo a una buena resolución que luego te permite todas estas imágenes, estos pequeños vídeos que has podido hacer a temperaturas tan extremas, no solo recordarlos, sino usarlos en futuros documentales. Veis cómo no pierde el foco en ningún momento a pesar de que se está moviendo, de que me está cayendo la tormenta encima y cómo de habituado está a estas temperaturas. Y bueno, esta fotografía está hecha en Monfragüe, justo en los primeros días donde yo empezaba a utilizar la cámara. Veis que en ese momento no estoy utilizando la Fuji porque la tiene una compañera y eso es debido a que creo que es muy importante probar hasta conseguir encontrar la cámara que a ti te vale, que cumple las expectativas, que te va bien de peso, que te va bien de características, que te va bien de todo y que yo creo que he encontrado. Y bueno, creo que hablo por parte de todo lo que viene a ser la comunidad, no solo de fotógrafos, sino de apasionados de la naturaleza, que salimos al campo con pues, una bridge, una cámara digital, una reflex, una mirrorless, uno lo que sea, que somos los primeros en sentir los cambios que afronta la naturaleza, pues, por ejemplo, unos abejarucos que no llegan o unos frailecillos, como hemos contado antes, que están llegando más tarde. Y por lo tanto creo que somos muy importantes porque pese a no estar frente a primera línea del campo de batalla de la conservación, podemos llegar a avecinar todo esto desde detrás del visor. Y es muy importante que nos tengáis en cuenta, no solo para avisar también a la comunidad científica, sino para enseñar al público que tenemos al alrededor, tanto si conocen como si no conocen la fauna, de que podemos aún estamos a tiempo de revertir el cambio. Y la última frase, cada vez somos más, pero esta vez en el campo femenino, ya que creo que siempre hemos estado las mujeres un poco por detrás de lo que viene a ser, un poco en la sombra del campo de la fotografía, y no nos damos cuenta de que tenemos mucho que aportar, que solo hace falta dar un pasito más allá, de lanzarnos de la moto literalmente, de probar cosas, de publicarlas y de pensar que sí, que quizá esta no es la primera, ni será la última y tampoco será la más buena, pero tenemos tiempo de mejorar y creo que yo soy un ejemplo de decirles que si yo lo he conseguido, vosotras, las chicas que estáis aquí, también podéis. Así que muchas gracias por escucharme.